Amén. Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Pues hoy sí nos tocó una odisea. Sí, y eso que tenemos Sentry, le decía a nuestro pastor Salvador, y eso que tenemos Sentry para cruzar, pero fue impresionante, de verdad. Hicimos 2 horas para llegar. En cuanto terminamos los trabajos del Señor en Tijuana, dijimos, nos vamos y vamos a relajarnos, vamos a tomar por ahí una malteada, ¿vale? Pero ¿saben qué? No sucedió. Aquí estamos, gracias a Dios. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Y siempre es un gozo estar con ustedes, ver a nuestros pastores, ¿verdad? Firmes en el ministerio. Gloria a Dios. Y siempre orando nosotros por ellos. Mi esposa que está aquí conmigo, mi esposa Claudia, que algunas veces no me acompaña, pero hoy está conmigo. Sí. Y pues yo quisiera que pasara a darles un saludo aquí abajo, por favor, y explicarles algo que ella está comenzando a hacer. Aleluya. Para mí un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Gozarnos en la palabra del Señor y adorando al Señor. Es de verdad para mí un placer y quiero aprovechar para motivarles a continuar caminando en el Señor, en la fe, en la determinación de dar testimonio del poder de Dios, Amén. su palabra. Amén. Yo anoche comentaba con la congregación allá en Tijuana y les decía, hoy traigo un color nuevo en mi cabello, ¿sí? Y traía unas botas rosas. Yo les decía, pero no es porque yo me puse así media A la moda. rebelde a la moda, sino para mí es muy importante poder testificar y dar a saber, porque vamos a entrar a octubre, que es el mes que se hace la concientización del cáncer y en apoyo moral y en oración a muchas mujeres y personas que están atravesando por esto, que Dios nos ha dado la bendición y el milagro de estar muchos de pie, ¿verdad, pastor? Amén. Hey. Entonces, por eso es que yo ya había traído ese pensamiento y ese plan, porque quiero ir a los hospitales de oncología para dar testimonio al Señor y poder compartir con ellas algún detalle. Amén. Les quiero mucho y es un gozo poder estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Qué bendición. Bueno, ayer me decían algunas familias, ¿por qué su esposa anda muy radical ahora? Pero quiero decirles que, ayer cumplimos 29 años en Mariano Matamoros, sirviendo al Señor, ¿verdad? Ya tenemos 35 años con mi esposa sirviendo al Señor, pero ubicados en este lugar, 29 años, y Gloria a Dios. familias que se habían retirado porque pues se prestaban entre ellos y fueron a cobrar ayer. En fin, la cosa es que vimos familias regresando al Señor. Gloria a Dios. Por 15, 17, 20 años se habían alejado, jamás tocaron una Biblia, jamás tocaron. Yo dije, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta Gloria a vez? Dios, aleluya. Dios sigue trabajando. Amén. Gloria al Señor. Y algo muy interesante en la palabra de Dios es que la Biblia dice en 1 de Pedro 3:10, en la Reina Valera 60, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Dios crea días buenos. Amén. ¿Están de acuerdo en esto? Sí. Amén. Son más los días buenos que Dios nos da que los malos. Y me encanta ver que en la palabra de Dios dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Ok? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Esta semana, ¿verdad? Yo me comprometo a decirles que la palabra de Dios se cumple. Amén. No es una teoría, es una verdad. Hey. Porque Jesús es la verdad. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Nuestro pastor central, nuestro pastor en sentido técnico llamado Jesús, es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que tenemos que, como iglesia cristiana, tenemos que comprender y entender que Dios crea días buenos. Hey. Amén. Entonces el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice la escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cómo me encanta esta cita bíblica. Y a veces cuando la comparto con personas, ¿verdad?
con otros ministerios o con liderazgo o con familias y sonríen y dicen, wow, qué tremendo, pero no le entiendo, pastor. Porque a veces cuando la lees en su original, a veces es complicado entenderlo. Pero mira, no hay nada complicado en el Señor. Amén. Hay una revelación que nos ha dejado Dios y es la palabra. La palabra escrita. ¿Sí? Es una revelación confiable, absolutamente. Y en ella encontramos que Dios crea días buenos. Y eso me da esperanza, alegría a mí y a todos nosotros de saber, pues que no siempre debemos confesar o declarar esas palabras de cuando no me llueve, me llovizna. Me llueve sobre mojado. Todavía siguen diciendo por allá en el país, en nuestro país vecino, ya nomás falta que venga un cachorrito y se haga pipí en mi pie, porque me ha pasado de todo, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, no veo la salida, pero te tengo una buena noticia esta tarde, sí hay salida y la tiene Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia problemática. Había muchos temas que discutir en Corinto. Pero aquí Pablo está diciendo, hablando de las leves tribulaciones, que son momentáneas. Y cuando pasamos una prueba, cuando pasamos una lucha, cuando son inevitables las tormentas de la vida, ¿verdad? Como creyentes o como cristianos, bueno, en nuestra naturaleza humana nos quejamos. En nuestra naturaleza humana a veces nos frustramos, nos irritamos o enojamos, o pensamos que es el fin de nuestra historia, el fin de nuestra vida. Pero lo que Dios comienza, lo termina. Amén. Cuando Dios comienza a trabajar en la vida de una persona, vaya que Él es fiel. En el libro de Esther no vemos la mención de Dios, no vemos la mención del Espíritu Santo, pero estoy seguro que vemos ahí los efectos de Dios, la manifestación de la gracia, la manifestación de la misericordia del Señor en este libro de Esther. Amén. Y la historia es linda. Y tal vez te preguntes, pero aquí yo no veo el trabajo, la actividad del Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa. Ese libro no estuviera en este libro si no estuviera Dios trabajando. Amén. Entonces Pablo quiere animar a la iglesia como yo quiero animarles en esta tarde. Porque Dios, donde quiera, está. ¿Se acuerdan de ese corito? Dios donde quiera está. Dios donde quiera está. Dios donde quiera está. Aleluya, Jehová. Lo buscas en la mar. Lo buscas en la tierra. Lo encontrarás. Lo buscas en el cielo. Lo buscas en la mar. Lo buscas en la tierra. Y ahí lo encontrarás. Y el Señor está con nosotros. ¿Puede decir amén? Las reuniones presenciales no son en vano. Cada reunión trae una grande bendición. Y hablaremos un poquito de esto enseguida. Amén. Pero hoy estoy hablando acerca de mantenernos, el secreto de mantenernos firmes en los días malos, cuando vienen los días malos. Amén. Una recesión económica, el atraso de la renta, ¿ok? La pérdida de empleo o la falta de salud. Y comenzamos a pensar, y a veces nos conformamos diciéndole, oh Señor, está bien, voy a pasar esta tribulación. Ay, cuando tú quieras sacarme de esta tribulación. Pero te voy a decir una noticia también esta tarde. Dios no nos empuja a las tribulaciones. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Hay una palabra llamada tlipsis, que significa una diversidad de pruebas. En el mundo tendrán aflicción. Eso me encanta del Señor. Que Él siempre predicaba la verdad y te decía, aunque tengamos a Cristo en el corazón, no vamos a poder evitar pasar por pruebas de fuego o de agua. Amén. Pero Cristo dijo algo muy interesante que me encanta. Dice, confiad. Confiad en la tribulación. Y Pablo está aquí mencionándole a la iglesia acerca de las leves tribulaciones. Y al final dice, en ese versículo 17, porque
produce en nosotros, las leves tribulaciones, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces el diablo se va a aprovechar de nuestra vulnerabilidad, ¿sí?, para atacarnos. Y a él le encanta realmente, le encanta hacer esto, porque él quiere que quitemos nuestro enfoque, nuestra mirada del Salvador, nuestra mirada de Jesús. Por eso Pablo insiste con determinación y pasión para predicarle a la iglesia de Corinto y decirle, hay tribulaciones, pero son leves. Pero en cada tribulación que usted vaya pasando, dice que se va a manifestar la gloria de Dios en usted. Eso me encanta mucho. O sea que no estará sola. Nunca debes declarar y decir, me siento sola, nadie me apoya, me siento solo, nadie está conmigo. Porque Pablo dice aquí en la palabra de Dios, la palabra del Señor dice, que aunque estemos pasando por cualquier clase de tribulación, sea un desierto, sea un valle, sea una cueva como en la que estuvo el profeta Elías, o como en la que estuvo el rey David, no importa el lugar geográficamente donde estemos, o literalmente hablando, porque el Señor dice que ahí donde estés pasando la prueba, Él va a manifestarse con toda su gloria para ti, estará para ti, aleluya. ¿Pueden dar el gloria al Señor por esto? Ese es el Dios de la gloria, amén. Porque dice, es un peso de gloria en nosotros. Cada tribulación que pasamos es una oportunidad. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Han escuchado eso? Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Estas cosas ayudarán muchísimo. Entonces no podemos evitar a veces entrar en esos días malos. Amén. Ni yo siquiera. Pero cuando eso pasa, el Espíritu Santo me recuerda que en cada paso en esa tribulación, en esa prueba de fuego o como sea, Dios va a manifestarse con su gloria. ¿Y cómo se manifiesta Dios en nosotros? A través de su palabra. Cuando estamos en momentos difíciles, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones, o en cantidad de ocasiones, siempre tomo la Biblia, me aparto para tomar un respiro en Dios. Es como el boxeador. ¿Sabe usted por qué de repente suena en la campana y el boxeador todo golpeado, verdad, sin aliento, va a una esquina y se sienta, le dan auxilio, ¿ok? Es porque él necesita un respiro, porque no puede soportar 12 rounds arriba en el ring. Tiene que tomar un respiro para seguir otra vez en la batalla. Y el cristiano necesita un respiro en Cristo. Aleluya. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando estamos pasando una dificultad, un momento crítico, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar un respiro en el Señor para prevalecer, para mantenernos firmes y continuar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Aleluya. Amén. Por eso Pablo dice, la tribulación es inevitable, pero hay una buena noticia. El Señor dice que Él estará contigo donde quiera que fueres o donde quiera que vayas. El Señor es fiel a su palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Amén. Eso es lo maravilloso de Dios. Y otra de las formas de manifestarse Dios es esa sensación de paz mientras espero el resultado del diagnóstico que me espera enseguida. Es una sensación de paz. ¿Y por qué menciono los diagnósticos? Porque como hablaba mi esposa, venía orando en el camino, o sea, no es en vano, hay que aprovechar el tiempo. Y yo decía, Señor, ¿cuántas personas en los hospitales están esperando que alguien ore por ellos? ¿Cuántas familias devastadas están fuera de los hospitales, verdad? Frustradas, tristes, porque tienen algún familiar que está pasando una situación difícil. Pero yo te pido, Señor, en mi mente oraba, en mi corazón decía, yo te pido, Señor, que tú puedas manifestarte con tu gloria en esas familias, en esas personas. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Porque si decimos que tiene, significa que a lo mejor un 10%, un 30%, pero la Biblia dice Dios en toda su personalidad es amor. Aleluya, me encanta eso, amén. Entonces hay que mantenernos firmes a pesar de las tribulaciones. Tomar un respiro y finalmente entender
que en cada prueba Dios se va a manifestar. Lo hemos visto en casa. Lo hemos visto con familias a las que hemos aconsejado. Dios se ha manifestado. A veces esperamos que alguien toque la puerta para darnos una palabra de motivación, una palabra de tiempo. Te recomiendo que busques al Señor en secreto. Busques un respiro y el Señor va a manifestarse. No solamente a través de la palabra de Dios, sino de esa sensación, insisto, de paz que yo he experimentado. Hey. Yo tenía una preocupación cuando fuimos al Hospital Los Ángeles. Y mi esposa me llevó, porque yo solo no voy. Los hombres como que no somos más, ¿verdad? Amén. Necesitamos a la ayuda idónea. Amén. Y a veces nos volvemos muy espirituales. En el nombre de Jesús, nada pasa. El nombre de Jesús. Mi esposa me dice, no, vamos al hospital. Ok. No voy a hacer que el Señor me esté hablando por ahí. Amén. Y yo tenía, nadie puede evitar los temores. No importa cuán espiritual sea una persona. ¿Sí? No importa cuánto busque de Dios. En algún momento, inevitablemente se aparecen esos temores. ¿Sí? Que quieren de alguna manera derribar o quieren robarnos la paz. Pero es cuando estaba ahí que la persona me revisó por un asunto físico y yo me puse a orar al Señor. Y el Señor me trajo una sensación de paz. Porque Él va a estar ahí, no está solo. No es una sed, el Señor está ahí y no lo puedes ver. El Señor te codea y te dice, hey, aquí estoy contigo. ¿Puede aplaudir al Señor por eso? Denle un aplauso al Señor por eso. Él va a estar ahí fiel. Yo me sentí y le digo, soy un pastor, soy cristiano y aquí estoy. Pero pude sentir ese codeo del Señor para decir, no estás solo. Y tenía esa paz. Y cuando me dijo, entra, ¿verdad? Y con esa mirada científica de los doctores, yo dije, no me asusta tu mirada. En mi mente decía esto. No me asusta tu mirada. Tengo paz en mi corazón. Aleluya. Y cuando entré dijo, no hay ningún problema. Solamente haz estas prácticas, estos ejercicios y todo está bien. No hay cuidado. Yo dije, tenías razón, Señor. Esa sensación de paz. ¿Puede darle gloria al Señor? Él es Dios, así es Dios. Esto puede hacer Dios cuando nosotros leamos el siguiente versículo, por favor. El versículo 18. ¿Ok? Dice la Escritura, no mirando, y aquí está la esencia del mensaje. No mirando nosotros las cosas que se ven. Mire lo que está diciendo la palabra. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? ¿Dónde nos quiere Cristo? Que es donde menos están muchos creyentes. Y ahí es donde nos quiere Papá Dios. Dice la Escritura, sino las cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Dice ahí, ¿ok? No mires las cosas que se ven. En otras palabras, no pongas tu mirada en las circunstancias, en los problemas que tienes. Ahí dice la Escritura, no pongas tu mirada, mira, no mirando, habla en plural, nosotros. Y luego dice, las cosas, ¿qué cosas? ¿De qué cosas hablamos? De Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Amén. Pero las bendiciones no se ven. ¿Acaso usted puede ver a Dios aquí? Físicamente, usando los ojos físicos, ¿puede ver a Dios? De ninguna manera. ¿Quién ha visto a Dios? Jesús dijo, el único que ha visto a Dios soy yo, porque es mi Padre. Aleluya. Amén. Me encanta eso. El único que ha visto al Padre es Jesús. Y nunca hacía un milagro Jesús, nunca hacía una sanidad Jesús sin la autorización de su Padre. Amén. A los 12 años pudo debatir con su madre, ¿verdad? María, o con José. Y puedo decirles, ¿saben qué? Yo sé lo que vine a hacer aquí. Ustedes no saben mucho, porque a los 12 años estaba interactuando con ancianos en Jerusalén. ¿Recuerdan eso? A los 12 años. Él pudo hacer eso. Pero cuando María le dice, como las mamás mexicanas, ¿verdad? Vámonos a casa, a Nazaret. Él nunca dijo nada. Él enmudeció y obedeció.
Aleluya. Y al hacer esto, dice, crecía en estatura y en sabiduría. Si queremos crecer en sabiduría, necesitamos someternos a Cristo y hacer la voluntad del Señor. Aleluya, amén. Eso es lo maravilloso. Para poder mantenernos firmes en el día malo. Dios crea días buenos, pero para ver estos días buenos, tenemos que hacer lo que dice este versículo. Si queremos ver los días buenos. Porque las cosas de las que hablamos, las bendiciones de las que hablamos, no están en este mundo. Las bendiciones que habla la Biblia no están en la tierra. ¿Dónde están? En el reino de lo invisible. Gracias, pastor. Ahí están las bendiciones. Pero es que ya oré a Dios que me bendiga mi trabajo, mi negocio, mi familia, que me vaya bien, que me quite este miedo, esta fobia que siento por aquello. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no ha visto o no ha leído esta parte, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Amén. Cuando Dios se manifiesta en medio de la prueba, de la tribulación, no es solamente el lunes, es todos los días de la semana. Amén. Los 365 días del año. Y aun cuando Cristo venga por la iglesia, la gloria seguirá manifestándose en todos los que aman a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Tenemos que mantener nuestra mirada en lo invisible. Tenemos que aprender a vivir en lo invisible. Porque el justo por la fe vivirá. Las bendiciones no se pueden ver, pero los efectos de las bendiciones sí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cuáles son los efectos de las bendiciones? Cuando vemos una persona, yo he visto familias que están a punto de divorciarse, de tronar el hogar, y finalmente puedo ver la evolución en las personas de cómo la relación se comienza a restaurar, los hijos vuelven a los padres y los padres se reconcilian y vemos que buscan al Señor, y yo puedo ver el efecto de la bendición de Dios, los efectos de la bendición de Dios. Puedo ver la mejoría en una persona como fue con mi esposa en su proceso. Yo pude entender cómo la gloria del Señor se manifestaba en mi esposa. Aleluya. Y cada vez que íbamos al médico o a las citas médicas, todavía sigo acompañándola. Ya no es crítico ni nada de esto, pero sigo y yo siempre digo, Señor, no queremos ir mi esposa y yo solamente, queremos que vayas con nosotros. ¿Cuántos invitan a Cristo todos los días? Amén. Si tienes una panificadora, si tienes un negocio, si tienes un trabajo o cualquier lugar, siempre lleva al Señor contigo. Donde quiera, no lo dejes. Amén. Cada día camina con el Señor. Invítalo a ser parte de tu vida. Y cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en lo invisible, entonces comenzamos a ver las bendiciones de Dios manifestadas en nuestra vida. Amén. Sí. Porque para que las bendiciones de Dios se hagan una realidad en nosotros, ¿acaso no queremos salud? ¿Acaso no queremos vivir más años? ¿Acaso no deseamos que en nuestro hogar siempre haya prosperidad? Amén. Deseamos todo esto, pero para que estas cosas como milagros lleguen al hogar, necesitamos quitar nuestra mirada de lo visible, porque ahí es donde Satanás quiere mantener a los creyentes. Mira, tu hijo no avanza en su salud, empeora. Mira, tú vas a la iglesia y tú das tus ofrendas y diezmos y ayudas al prójimo, pero yo no veo que Dios esté haciendo algo por ti. Satanás trabaja de esta manera. ¿Por qué? Y cuando caemos, cuando tropezamos y le creemos más al mundo y le creemos más al enemigo de lo que está diciendo, es porque tenemos nuestra mirada en lo visible. Y Dios dice, aprende a vivir en lo invisible, porque es ahí donde está el poder, la gloria, la gracia y todas las bendiciones del Señor. Amén. Satanás siempre va a decir, mira, tu negocio está cayendo, te estás quedando sin nada, vas a fracasar, no va a funcionar. Pero el Señor siempre te recordará, pon tu mirada en lo invisible. Las bendiciones, como Dios, no se pueden ver, pero los efectos sí. Y lo hemos visto en casa con nuestra familia. ¿Sí? Todos los días
Nuestro motor que nos impulsa a levantarnos y a mantenernos firmes todo el tiempo es Cristo, es Dios. Amén. Entonces Satanás siempre va a hacer ese trabajo de distraer a los creyentes, distraer a la iglesia del Señor, para que siempre esté mirando las cosas que están pasando en la tierra, poniendo sus ojos físicos en las circunstancias. Entonces, Jesucristo caminó en plenitud sobre el mar y comenzó a caminar sobre las aguas, y los discípulos se asustaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Entonces el Señor se identifica con ellos y les dice: yo soy. Entonces uno de los discípulos dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Ah? Comenzó a caminar porque él creyó en Jesús, en cosas que la gente no puede comprender con su mente limitada. Pero hubo un hombre que se atrevió a creerle a Jesús. Cuando una iglesia se atreve a creerle a Dios, a su palabra, porque la Biblia no es un libro lleno de letras. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es el Zoe de Dios. Es la vida de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo invisible, podemos mantenernos firmes a pesar de las tribulaciones que estamos pasando o viviendo. Podemos mantenernos firmes. Cuando el diablo distrae a los creyentes de la verdad divina, él va a lograr el propósito de hacer que muchos se vuelvan tibios, indiferentes a la palabra de Dios o indiferentes a las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Y Satanás siempre va a buscar la manera de que pongamos nuestra mirada en las pruebas o en las leves tribulaciones, y siempre señalando a Dios, porque siempre le gusta señalar a Dios. Si Dios es bondadoso, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, ¿por qué te pasa esto? Pero ¿sabes qué? No le creas al diablo, créele a Jesús, créele a Dios, cree la palabra del Señor, porque es la verdad de Dios. Amén. Y la verdad de Dios nos dice así, de esta manera, que tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente en lo que es eterno. Y cuando estamos pasando una prueba como las que he pasado yo, he aplicado esto a mi vida. Y la gente ha dicho: ¿por qué tiene tanta paz? ¿Que acaso no hay una milésima de preocupación en su vida? Mi respuesta inmediata es: no, porque yo sé en quién he creído. Es Jesús. ¿Puede decir amén? Entonces, no podemos evitar, hermanas, iglesia, familias, no podemos evitar las pruebas, las circunstancias. Esas se van a presentar. No tengo el ánimo de asustarles, ¿verdad? O preocuparles, pero es lo que menos deben hacer. Es lo que menos deben hacer, preocuparse por las tribulaciones. Porque el Señor dice que aunque pasemos por ellas, Él nos va a ayudar a salir adelante. Y lo hemos visto. Cristo sigue trabajando. Jesús dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Él no descansa hasta el día de hoy. Él está en el escenario. Amén. Entonces debemos ser como el rey David. Cuando llega al campamento de Elaco, de donde estaba Goliat, entonces Goliat gritaba y le decía a Saúl y le decía al ejército: si hay alguno o alguien, o mándeme a alguien para pelear conmigo, aquí estoy. Una y otra vez las mismas palabras. Y cuando llega este jovencito al campamento donde estaba Saúl y el ejército, vuelve a salir el gigante y usa las mismas palabras. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, ahí está David, ahí está Saúl y ahí está el ejército. Y una vez más Saúl escucha las mismas repetidas palabras de Goliat, y ahí está David también escuchando las mismas palabras. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es posible, verdad, que dos personas escuchen las mismas palabras, pero que tengan respuestas diferentes?
Porque las palabras de Goliat, de este gigante, intimidaban a Saúl. Y en lugar de salir a pelear, mejor se iba a su tienda. Y los militares del ejército de Saúl también se escondían. No quería salir nadie. Y entonces se ofendió este jovencito pastor. ¿Quién es ese para estar gritando así? ¿Qué han hecho para ponerle fin a esto? Lo que tenía David es que él sabía del pacto que Dios tenía con ellos. Si eso hizo Dios en el antiguo pacto, ¿qué no hará en el nuevo pacto contigo y conmigo? Denle un aplauso al Señor por esto. Amén. ¿Qué no hará Dios con esto? Dos personas escuchando el mismo mensaje de Goliat, pero uno se atrevió y se enfrentó al gigante y dijo: tú no puedes seguir hablando así, ni hablándole así al rey, ni hablándole así al ejército de Dios. Y entonces Goliat desafía a este jovencito. Y este jovencito pastor dice: bueno, tú vienes a mí con todo ese armamento filisteo, pero hoy tu carne será dada a las aves, rapiña, porque Dios te va a entregar a nosotros. David sabía quién era Dios, porque él se ejercitaba como pastorcito con su resortera, decimos aquí en México, ¿verdad? O su Honda, para practicar en los árboles. Cada vez que pastoreaba las ovejas, él se hizo diestro, ¿sí? En la batalla. De manera que cuando enfrentó al gigante, para él fue fácil. Lo vio como un árbol, como un algo, y lanzó eso, pero en el nombre del Señor. No fue la piedra, sino la fe puesta en Dios. ¡Aleluya! Amén. Y yo sé que usted está aquí porque usted necesita del Señor. Y el Señor quiere que, como David, amén, tengamos ese valor de pararnos ante los gigantes de la actualidad, cualquiera que sea, una recesión económica, una enfermedad. Esos gigantes de la actualidad pueden ser derribados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por eso Pablo motiva a la iglesia, la exhorta y la impulsa a aprender a vivir en lo invisible. Porque en lo invisible es donde está la gracia, el amor, la bondad, los abrazos de Papá Dios y todo lo demás. Amén. Y cuando caminamos en lo invisible, entonces, como el profeta le dice a su criado: vamos a perder la batalla. ¿Se acuerdan de Eliseo, verdad? Y la batalla. Y entonces Eliseo, con una paz, como les decía ahorita, una sensación de paz tranquilo, le dice: no pasa nada, vamos a ganar esta guerra. Pero somos un puñado de soldados, ellos son cientos. ¿Cómo ganaremos esa guerra? Y le dice el profeta: es que tú no ves lo que yo veo. Porque el profeta estaba viendo en lo invisible. Y en lo invisible estaba viendo ya a Dios preparado y a su ejército para darles la victoria a su pueblo. Aleluya. Es maravilloso esto. Amén. Y entonces estaba el criado con el profeta insistiendo: pero es que, pues sí, se oye bonito, pero eso es verdad. Y entonces el profeta le dice a Dios: Dios, muéstrale a él lo mismo que me estás mostrando a mí. Y cuando Dios le mostró al criado del profeta, dice que miró ejércitos. ¿Qué es lo que miras? Veo ejércitos, muchos y muchos y muchos y muchos, y tal vez más que los que están allá. Porque el profeta lo llevó a creer en lo invisible. Esta tarde, hermanos, yo les animo a que vivan en lo invisible esta semana, donde está nuestro Padre Celestial. No vea las circunstancias, no vea los gigantes, no vea las situaciones difíciles. Y aunque pases por un valle de sombra de muerte, recuerda lo que dice el salmista: preparas banquete delante de mis enemigos. Amén. Delante de mis enemigos. Cualquier batalla que estés pasando o enfrentando, no es más grande que el amor de Dios. No es más grande que la gracia de Dios. Porque el Señor va a estar para ahí, para ti, 24/7, todo el tiempo. Él va a estar para ti. Yo he comprobado que Dios nunca deja a nadie solo. Nadie puede decir: estoy sola, estoy solo. Y si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te congrega para el Señor, para que escuches la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es: deja de hacerle caso al maligno, al enemigo, y ahora pon tu mirada en lo invisible. Entonces Dios le dice a Noé,
construye un arca y le da las medidas exactas, y Noé comienza a construir, y luego le dice a Dios, no me le pongas ventanas al arca alrededor, solo quiero una ventana, pero arriba, en el techo. Amén. ¿Y sabe qué significa eso? Dios no quería que viera la corrupción ni el final de los que se rebelaron contra Dios. No quería ventanas. Normalmente cuando se construye un barco, le ponen ventanas, ¿verdad? En los camarotes a los lados. Pero este barco no tenía ventanas, porque esa ventana que da hacia arriba, quería solamente Dios una comunicación con Noé y su familia, entre Dios y Noé. Aleluya. Amén. Y cuando las aguas sacudían el barco, ¿dónde caía Noé? ¿Fuera del barco o dentro del barco? Y a veces vamos a tropezar, y a veces vamos a fallar en la fe, pero aunque eso pase, tú vas a caer en esto, pero en la gracia del Señor, en la presencia del Señor. Y cuando tú caes, el Señor te levanta. ¿Puedes decir amén? Así es de maravilloso Dios. ¿Me acompañan a hacer una oración y a declarar que vamos a aprender a vivir en lo invisible? Amén. Y que esta semana sea favorable. ¿Cuánto creen esto? Amén. Vamos ahorita a tener un tiempo, orar en el Espíritu, ¿verdad? Si Dios te ha dado ese maravilloso don de hablar en lenguas, comienza a usarlo, porque es un lenguaje angelical que no entiende Satanás. Cuando oras en lengua, el diablo no sabe lo que ora. Él quisiera saber, pero es una comunicación privada entre Dios y su amada iglesia. Aleluya, amén. Pongámonos de pie en este momento. Y comienza a orar en el Espíritu, comienza a orar en el Señor. Y comienza a decirle, Señor, yo no voy a poner mi mirada en lo visible, sino en lo invisible. Porque ahí están las cosas que yo necesito. El verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera paz, la libertad, la provisión, largos días de vida en lo invisible. Porque ahí es donde está Dios. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos, Señor, una manifestación de tu gloria en este ministerio, en nuestras vidas. Señor, que esta congregación hermosa pueda experimentar el poder de Dios, el poder de la gracia. Cuando tú te atreves a entrar en lo invisible, cosas suceden en tu vida. Bendito seas Jesús, bendito seas Dios. Bendito sea nuestro Señor. Bendita gracia divina. Poder de Dios. Aleluya. Amor incondicional de Dios. Hermana, hoy Dios tiene un mensaje para ti. Las bendiciones de Dios comenzarán a manifestar. Comenzarás a ver los efectos de las bendiciones, porque estás mirando al dador de la vida. Estarás mirando a aquel que provee. Abraham dijo, mi Dios proveerá, no me preocupo porque el Señor proveerá. Y yo sé que Dios va a proveer para ti. Y el diablo no podrá entorpecer tu vida, no podrá obstruir tu vida, porque el Espíritu Santo estará contigo, iglesia. Ora al Señor en el Espíritu, háblale a Dios y dile, Señor, yo quiero vivir en lo invisible, Señor. Son las cosas eternas, las cosas que duran para siempre. Las tribulaciones son momentáneas. Si tú quieres ver una sanidad física en tu vida, entra en lo invisible, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya, amén. Ese Cordero de Dios, Cristo resucitado, Cristo con gloria y autoridad. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Ve a lo invisible en el nombre de Jesús. Comienza a mirar la bondad de Dios. Comienza a mirar el amor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios ahora mismo? Aleluya. La presencia de Dios ahora mismo. Deja que el Señor pase en tu corazón. Deja que Dios pase cerca de tu corazón. Adóralo. Adóralo en lo invisible. Aleluya. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Él es el perfecto Dios. Ora en el Espíritu al Señor. Oh, mira la mashar y la bajasa andar. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Oh, vayan a lo invisible donde está Dios. Búsquenle en espíritu y en verdad. Vuelvan al Señor. Caminen en la plenitud del Espíritu Santo. Si queremos ver las bondades de Dios, es en lo invisible donde está lo eterno. Las circunstancias, cualquiera que sean, por las que estén atravesando, no valen nada ni son comparables con la gloria de Dios que te llena en cada circunstancia. Cuando el diablo vacía tu vida, Dios la llenará con su gloria. Produce un peso de gloria en tu vida. Las tribulaciones nos preparan para lo mejor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Santo, 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 santo. Salvador. Que el Señor te dé la fortaleza que necesitas. El Señor tiene cosas para ti. El Señor quiere que recibas cosas que Él tiene preparadas para ti. Ahora están en ti. Ahora vienen contigo. En el nombre de Jesús son tuyas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ajá. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Cuando venga ese día malo, manténgase firme en el Señor. Amén. Sí. No se dé por vencida y por vencido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ahí es donde Dios se va a manifestar con su gloria. ¿O se han oído de otra manera? En la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dice la palabra, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre les dará. Amén. ¿De dónde vienen las cosas? Del reino de lo invisible. Y eso es lo que Pablo escribe a los Efesios. Las bendiciones están ahí. ¿Cómo las recibimos? Aprendiendo a vivir en lo invisible. Amén.